He titulado el mensaje de esta mañana Una misma visión. Como recordaréis, ya en el primer culto que tuvimos el 7 de febrero, empezamos hablando acerca de la visión de Dios para nuestra iglesia y también presentamos el lema para este año 2024. Nuestro lema, como sabéis, es perfectamente unidos. Ya lo habéis visto en nuestras diapositivas, lo estamos utilizando en los cultos de oración, en las vigilias. Siempre proyectamos nuestro lema porque queremos que se nos grabe en el pensamiento, en la visión y en el corazón. El lema que el Señor ha puesto en nuestro corazón para que como iglesia caminemos durante este año. Y está inspirado en el pasaje de 1 de Corintios 1:10 que dice: os ruego, pues, hermanos y hermanas, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis, ¿cómo? Perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. Como veremos, el lema pretende apuntalar, afianzarnos en la visión de Dios que iremos hablando durante los próximos meses. ¿Y por qué una misma visión? Pienso que tener una visión como iglesia nos permite estar precisamente unidos en torno a algo, a una visión, ¿vale? Tener una meta, unos objetivos claros nos permite estar tranquilos, sabiendo cuál es la dirección que tenemos como iglesia, hacia dónde nos lleva el Señor, y que todos nos sintamos comprometidos, lo cual genera la unidad de la cual estamos hablando. ¿Para qué? Para llevar a cabo lo que estamos proponiendo para este 2024, que seamos una iglesia donde estemos perfectamente unidos. Así que propusimos descubrir o empezar a compartir cuál es la visión de Dios para nosotros como Iglesia Salem aquí en Fuenlabrada. Y recordaréis que dijimos que nuestra visión se sustenta en las dos grandes máximas de Jesús. ¿Cuáles son? El gran mandamiento y la gran comisión. Queremos ser una iglesia que de forma práctica vivimos el gran mandamiento y la gran comisión. Queremos ser creyentes que vivimos de forma práctica el gran mandamiento y la gran comisión. Que no sean solamente dos declaraciones que se quedaron en la palabra, que hemos aprendido, que recordamos. De hecho, los que tenéis pasado en el catolicismo, se enseña como amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Es como se enseña en el catolicismo lo que se considera el gran mandamiento. Pero vemos que la Biblia es mucho más explícita acerca del gran mandamiento, y es lo que vamos a estar aprendiendo. Y nuestro propósito como iglesia, hermanos y hermanas, es que durante este año nosotros abracemos la visión de Dios para nuestra iglesia. Así que del gran mandamiento aprendíamos que nos deja dos metas, propósitos muy claros para nuestra vida espiritual. El primero le llamábamos el propósito de la adoración. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dijo Jesús. Y a esto nosotros le hemos querido llamar el propósito de la adoración. Poner al Señor en el centro de nuestras vidas. Y el segundo propósito o meta también lo rescatamos del gran mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. A esto nosotros le vamos a llamar ministerio. Ya hablaremos más adelante de esto, ¿vale? Ministerio es servir. Y no hay mejor forma de manifestar el amor al prójimo que mediante el servicio. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puedo manifestar ese amor de forma práctica? Mediante el servicio. Ya hablaremos de ello más adelante. Esto en cuanto a lo que tiene que ver con el gran mandamiento. Dos metas, dos propósitos. Recordémoslos, hermanos. Hace muchos años yo tuve la oportunidad de ir a un evento. Yo llevaba 2 meses de creyente. Estamos hablando hace 23 años. Casi ya este año serán 24 años que conocimos al Señor. Y tuvimos la oportunidad junto con mi esposa de ir a un evento que organizaba una iglesia en mi ciudad. Y algo que me sorprendió muchísimo fue que la iglesia que organizaba aquella actividad, pues por supuesto había muchísima gente de esa congregación. Y se subió el líder de la alabanza a los jóvenes y hizo algo que me impactó, porque me permitió ver que esa congregación, todo el mundo tenía claro cuál era la visión de esa iglesia. Entonces recuerdo al chico pasar allí y decir: ¿para qué estamos aquí? Y decía toda la gente que estaba allí, que pertenecía a esa iglesia: para alcanzar a los perdidos.
para consolidar a los nuevos creyentes, para discipularlos y para enviarlos. La gente lo tenía súper aprendido. Y a mí eso ciertamente me impactó, porque dije, qué bueno que la gente de esta congregación sabe para qué está aquí. Y es lo que nosotros pretendemos también hacer aquí en nuestra iglesia en Fuenlabrada. Saber para qué el Señor nos llamó a este lugar. Porque el Señor en algún momento de tu vida movió lo que fue necesario para que tú le conocieses, llegases a los caminos del Señor, vinieses a esta iglesia y por algún motivo estás aquí. No pienses que es porque vives aquí más cerca. Si incluso esa vivienda que el Señor te dio, la hizo con un propósito. Así que es lo que queremos durante esta etapa del año, afianzar en nosotros la visión de Dios, que pasa por el gran mandamiento y la gran comisión. Y de la gran comisión nosotros vamos a extraer 3 objetivos, 3 metas muy claras. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esto nosotros le vamos a llamar evangelismo. Algo que necesitamos como creyentes restaurar en nuestra vida, en nuestros compromisos con el Señor, es la evangelización. Y hablaremos de ello. Dijo Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A esto le vamos a llamar nosotros compañerismo, porque toda persona que llega a Cristo se debe bautizar. Si tú no te has bautizado, te animo a que des ese paso de obediencia. Toda persona que llega a los caminos del Señor ha de tomar el paso del bautismo y como consecuencia esa persona pertenece a la familia de Dios y necesita ser integrado. ¿Cómo? Mediante el compañerismo. ¿Os acordáis aquí el día de Roscón de Reyes? Qué bien nos lo pasamos, ¿verdad? ¿Verdad, Jesús? Cantando, bailando con los niños. Tiempo de compañerismo que podemos disfrutar. ¿Para qué? Para que seamos familia, que es lo que el Señor tiene en su mente acerca de la iglesia. Y por último, el Señor dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y a esto le llamamos discipulado, la enseñanza. Aprender todo lo que Jesús nos enseñó, todo lo que Él mandó. Lo tenemos que también aprender y enseñar. Cuando un creyente se queda en la etapa solamente del aprendizaje, limita su crecimiento. Si nos quedamos solamente recibiendo durante toda nuestra vida, está muy bien, pero algo no está creciendo, no se está terminando de desarrollar en nosotros. Aprendemos la ventaja de conocer la palabra de Dios, aprendemos los beneficios de guardar la palabra de Dios cuando enseñamos. Cuando nos ponemos en la tarea difícil de enseñar a otro, vas a descubrir la importancia que es guardar la palabra de Dios y además vas a descubrir el privilegio de que el Espíritu Santo more en ti. Porque vas a descubrir cómo el Espíritu Santo te recuerda las cosas. Por lo tanto, si eres solamente un aprendiz, te felicito, pero necesitas dar un paso más. Necesitas empezar a prepararte para poder enseñar. Dijo Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas. Discipulado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Así que para nosotros, la visión de nuestra iglesia, hermanos, se sustentan en estas 2 grandes máximas. Gran mandamiento, gran comisión. 5 metas: adoración, ministerio, evangelismo, compañerismo y discipulado. Es lo que queremos ser como iglesia. Y esto no solamente tiene que ver con lo que haremos en la iglesia, que vamos a hablar hoy específicamente del propósito de la adoración, sino cómo esa visión que Dios le da a su iglesia tiene que ver también con mi vida personal, con lo que Dios espera de mí a título personal, como hijo suyo, como creyente. Así que en esta mañana vamos a desarrollar el propósito de la adoración. Cómo podemos encaminarnos a amar a Dios con el corazón, con el alma, con la mente y con las fuerzas, que es lo que dijo el Señor. Me gustaría ponernos primero un poquito en contexto. ¿Os gusta la historia? Bueno, pues yo os informo que durante todo mi tiempo de formación escolar tuve que repetir un año y lo perdí por historia. ¿No? Curiosamente en aquel entonces, si perdías una sola asignatura te hacían repetir todo el curso. Hoy en día ya no, te dan 32,000 oportunidades de recuperar, ¿no? Y puedes seguir al siguiente curso, intentar hacerlo otra vez. En aquel entonces no era así.
¿no? Perdí el curso por historia. Y sorprendentemente he descubierto que me encanta la historia, pero la historia bíblica, ¿no? Cuando veo la historia de la Biblia digo, wow, esto es apasionante. Y me gusta muchas veces cuando comparto la palabra poner en contexto histórico lo que está sucediendo. Para que lleguemos a este momento en el que Jesús hace esta gran declaración de el gran mandamiento, vamos a mirar un poquito más atrás, ¿vale? Nos vamos a ir a Marcos 11. Y llegando al final de este capítulo, dice la Biblia que se acercaron a él, a Jesús, unos sacerdotes, escribas y ancianos. Como quien dice, estaba toda la plana mayor, ¿no? Estaba el consejo allí representado. Se acercaron a Jesús para preguntarle, oye, ¿tú con qué autoridad estás enseñando? O sea, como quien dice, ¿quién te da a ti el permiso de venir aquí a enseñar? Y si no lo has leído, te aconsejo que lo leas, porque lo que Jesús hace es increíble. Entonces Jesús le dice a estos principales del templo, gente con autoridad, gente respetada, Jesús les dice, yo voy a responder si vosotros me respondéis a mí. Así que Jesús utiliza esa estrategia de te contesto con otra pregunta, ¿no? Muchas veces los utilizamos, ¿a que sí? Y Jesús dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o no era del cielo? Y los sacerdotes empezaron a comerse el coco, se fueron a un lado a debatir. ¿Qué le respondemos? ¿Qué le respondemos? Los puso en una crucijada. Así pues que los sacerdotes dijeron, pues no lo sabemos, no te podemos decir. Y Jesús dijo, pues yo tampoco les digo. Míralo, cuando lo leas te va a dar risa, porque parece graciosa la respuesta de Jesús, ¿no? El caso es que Jesús está debatiendo y ya empezando en el capítulo 12, nos encontramos con que se acercan ahora un grupo de fariseos y herodianos, también para encontrar algo en el maestro con qué acusarle. Y entonces vienen los fariseos y los herodianos, que eran otro grupo de religiosos, y le dicen al maestro, le dicen, Jesús, dinos una cosa, ¿es lícito pagar los impuestos al César? Y Jesús, que se las sabe todas, ¿no? Que lo conoce todo, dice, ¿por qué me tentáis? Entonces Jesús le dice, dame una moneda. ¿Qué cara veis aquí? ¿No? Y de ahí viene aquel refrán que hemos hecho tan popular, ¿verdad? Jesús hasta fue el primero en inventarse los refranes, ¿no? Dijo Jesús, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántas veces hemos usado este refrán en otras cosas? O lo escuchamos por ahí, ¿verdad? De ahí viene, de este momento en que Jesús está respondiendo a preguntas cauciosas y les deja, por supuesto, les deja sin argumentos. Paga tus impuestos, porque es lo que tienes que hacer. Ahora bien, a Dios tienes que darle otras cosas. Dios no necesita tu dinero, les está diciendo prácticamente Jesús. Y no se queda la cosa ahí. Entonces aparece otro grupo de religiosos, los saduceos. Y estos no creían en la resurrección de los muertos. Y entonces vienen los saduceos también para cuestionar las enseñanzas de Jesús y le cuentan una historia, se inventan una película. Le dicen a Jesús, vamos a ver, maestro. Resulta que hubo una mujer que se casó con un hombre. Este hombre no le dio hijos, se murió. Entonces la ley dice que tendría que casarse con el hermano. Se casa con el otro hermano. También se muere y no tiene hijos. Y así hasta 7 hermanos. O sea, imagínate la historia, ¿no? Un culebrón de esos de 4 años en la tele, ¿verdad? 68,000 capítulos para contar esto, ¿no? Y le está diciendo esto a Jesús. ¿De quién? ¿De quién va a ser esta mujer esposa en el cielo? ¿Verdad? Y Jesús le dice, si es que, viene a decirle prácticamente, sois ignorantes, no entendéis todavía las cosas espirituales. Os aconsejo que lo leáis. ¿Por qué? Porque llega el momento después de esto, que estamos comentando como hechos históricos, en el que ahora se acerca uno de los escribas para preguntarle también. Y dice la Biblia que él se acercó para preguntarle porque los había escuchado debatiendo con Jesús y que Jesús siempre le respondió bien. Por lo tanto, este escriba era un hombre muy entendido. Y entonces, queriendo quizás también descubrir a Jesús, aunque algunos comentaristas bíblicos dicen que la respuesta de Jesús nos permite entender que no había mala intención en el escriba al hacerle esta pregunta. Por como Jesús le contestó, porque no le dijo, ¿por qué me tentáis? No hubo ningún tipo de reacción negativa en Jesús ante el planteamiento, sino todo lo contrario. Dice que el escriba le dijo, ¿cuál es el primer mandamiento de todos?
Y ojo, hermanos, dice Jesús, el primer mandamiento de todos es, oye iglesia, el primer mandamiento de todos es, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y como os decía, los escribas eran personas entendidas en la ley. Eran personas formadas. No era cualquiera. Este escriba conocía los 613 mandamientos que debería conocer todo judío y que debería cumplir. Por lo tanto, este escriba lo que dice es, si yo que conozco los 613 mandamientos tengo un conflicto, ¿en cuál me tengo que enfocar? ¿Cuál es el más importante de ellos? Y no porque haya mandamiento mejor o peor, sino básicamente el escriba tiene una lucha porque de los 613 mandamientos que había en la ley judía, habían algunos que eran de obligado cumplimiento, puesto que eran mandamientos con un carácter moral, y habían otros que eran más de liturgia. Y al preguntarle, Jesús le da esta respuesta. ¿Por qué? Porque el escriba sabe que hay una serie de mandamientos rituales que le están robando el tiempo, que están estirando su vida a una serie de mandamientos, todos rituales, en cuanto a fiestas, en cuanto a tradiciones, en cuanto a cosas que deberían de cumplir. Por ejemplo, para nosotros también tenemos mandamientos en la palabra que son rituales, y luego tenemos mandamientos morales. No quiere decir que debamos negarnos a ninguno de ellos, pero es verdad que el incumplimiento de los rituales no tiene las mismas consecuencias que el incumplimiento de los mandamientos morales. Por ejemplo, dice la palabra, no dejéis de congregaros. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos asistir a la iglesia. Es un mandamiento ritual. Si tú no vienes a la iglesia un domingo no pasa nada. Pero dice la Biblia, no robarás. Es un mandamiento moral. Si tú dices, bueno, yo solo robo una vez a la semana, no, tienes un problema, ¿verdad? ¿Vemos la diferencia? Hay mandamientos rituales, mandamientos morales. El compendio de todos los mandamientos eran 613. Y este escriba dice, necesito saber cuál es el mayor de ellos. Y de aquí la importancia que tiene para nosotros como iglesia que este mandamiento, el gran mandamiento, ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Básicamente porque esa declaración contiene todos los demás mandamientos. Por eso dijo Jesús, este es el principal. Si consigues enfocar tu vida, si conseguimos como iglesia enfocarnos a desarrollar la adoración como Dios la espera de una iglesia, si conseguimos como hijos de Dios vivir el propósito de la adoración como lo vamos a estudiar ahora enseguida, de forma muy breve, no me voy a extender mucho porque tenemos la asamblea, pero vamos a ver algunos consejos que podemos llevar a la práctica. ¿Para qué? Para encaminarnos, simplemente para encaminarnos a vivir el gran mandamiento en nuestra vida. Este mandamiento nos afecta a nuestra vida de dos maneras. Una de ellas es en la iglesia y la otra es a nuestra vida personal como creyentes. Vamos a ver primeramente en la iglesia. Cuando hablamos de adoración como visión práctica en la iglesia, estamos diciendo la importancia que tiene las distintas áreas de la iglesia, los distintos ministerios, potenciar, desarrollar la responsabilidad que tiene cada líder. ¿De qué? De que en sus espacios de ministración espiritual se anime a la congregación a la alabanza, se anime a la congregación a la oración, se anime a la congregación, a los asistentes a los distintos ministerios, a que adoremos al Señor. El Salmo 149 nos dice, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese, iglesia. Bueno, dice Israel, nosotros somos el Israel espiritual de Dios, ¿vale? Así pues, voy a introducir ahí la palabra iglesia. Alégrese, iglesia, en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa. A él canten. Así pues, hablar de la adoración en la iglesia
Es lo que nosotros estamos intentando junto con el grupo de alabanza potenciar desde las 10:50 de la mañana. Que cuando entremos en este lugar, lo que nos encontremos sea un lugar donde podemos adorar, cantar, alabar a Dios con total libertad. Las canciones han sido utilizadas a lo largo de la historia siempre como una manifestación de amor hacia algo o hacia alguien. ¿Cuántos han llevado serenata a la novia? Uy, muy bien, hermano. Muy bien, muy bien. ¿No? Algo, no sé si todavía se practica esto, ¿no? Pero lo cierto es que cuando tú, hace años, querías manifestarle a la persona que le amabas tus intenciones, ¿no? Que verdaderamente estabas a por ella o a por él, ¿no? ¿Qué hacías? Le llevabas serenata, ¿verdad? Contratabas unos músicos, le llevabas allá a cantarle. ¿Y qué estabas queriendo decir con tus canciones? Que la amabas, que la amabas, que la extrañabas, que querías estar con él o con ella. Pues eso es lo que nosotros hacemos cuando le cantamos a Dios. Le estamos manifestando que le amamos, que le necesitamos, que queremos estar en su presencia, que llevamos tiempo anhelando, deseando estar por fin en su casa, en la congregación de los santos. ¿Para qué? Para adorarle juntos, para cantarle. Y por eso, como iglesia, creemos en la importancia de la adoración. Cuando cantamos al Señor, nos permite ocupar nuestra mente con letras de admiración a Dios, con letras en nuestra mente de amor, de gratitud, dirigir nuestro corazón al Señor, dirigir nuestras emociones, las emociones de nuestra alma al Señor y emplear nuestras fuerzas para cantarle a Dios. Entendemos que cuando nosotros estamos cantando, alabando a Dios, estamos cumpliendo con el propósito de la adoración. ¿Por qué? Porque en ese momento nuestro corazón, ¿cómo dice el mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón. Tus emociones las estás dirigiendo a Dios con toda tu alma, ¿verdad? En tu mente, ¿qué está pasando? Las letras de las canciones, con toda tu mente. Y cuando abres tu boca y permites que salga la alabanza y levantas tus manos, ¿estás empleando qué? Tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios en la congregación de los santos con todo tu ser. Por eso creemos en la importancia de la alabanza. Y yo os animo, hermanos, hermanas, a que intentéis aprovechar al máximo en cuanto entréis a este lugar. Algo que suelen hacer los católicos, y entiendo que es una tradición para ellos, en ocasiones cuando vamos por ahí de vacaciones en verano, y pues aquí en España, ¿qué visitas? Y catedrales, ¿no? Al final lo que vas a visitar a las ciudades, a los pueblos, son las catedrales. Y me gusta entrar a muchas de ellas y entrar y conocer, ¿no? Y wow, la arquitectura es impresionante, la decoración, todo lo que hay es de una riqueza increíble, ¿no? Pero me sorprende muchísimo la reverencia que muchas veces ves en el catolicismo, ¿verdad? Que entran y lo primero que hacen es doblar su rodilla, santiguarse. Y a mí eso me parece sorprendente, increíble. Porque muchas veces nosotros que decimos tener una relación con el Dios vivo, ¿no? Con el Dios que, según hemos entendido, nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo a pagar por nuestro pecado. Nosotros, ¿qué pasa, mi hermano? No sé qué. Nos dan las 11:15 ahí fuera hablando, contándonos cómo va el negocio, cómo, si subió el pan, si bajó la leche, ¿no? Cuando en este lugar se está adorando a Dios. Cuando en este lugar ya estamos buscando la presencia del Señor, intentando llevar a la práctica lo que la Biblia dice, que debemos manifestarle nuestro amor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Así que yo te animo, y puede ser esto que vaya un poquito en contra de lo que los hermanos del equipo de bienvenida queréis establecer, ¿no? Y es dar la bienvenida, ¿no? Con una sonrisa a los hermanos. En ningún caso estamos pensando que esto no sea necesario, pero yo os animo, congregación, a que no perdáis demasiado tiempo entrando a este lugar para entrar en la presencia del Señor. Y luego al finalizar vamos a tener tiempo de saludarnos, de contarnos cómo va la serie, de si ganó el equipo ese que os gusta. No voy a mencionar equipos para no entrar, ¿no? Ya nos contamos otras cosas, pero lo más importante al llegar a este lugar es que nos vamos a entrevistar con el Rey de Gloria, con el Señor de señores, con nuestro Hacedor,
con nuestro proveedor, con el que nos fortalece. Eso es lo más importante al venir a este lugar. Y estoy plenamente convencido de que solamente cuando adoramos a Dios, como lo estamos hablando, se cumple el propósito o lo que tenemos como lema para este año: perfectamente unidos. Creo que es el único momento en el que estamos perfectamente unidos todos, que hablando una misma cosa. ¿A que sí? ¿No? ¿Por qué? En el momento en el que nosotros quitamos nuestra mirada del Señor y empezamos a emplear nuestras fuerzas y nuestras emociones en otra conversación, surgen las diferencias. Surgen las diferencias automáticamente. Todos somos diferentes, ¿verdad? Y entonces por eso Pablo dice: hermanos, tenéis que hacer, por favor, os ruego que estéis perfectamente unidos. Y creo que el tiempo de la alabanza y la adoración nos ayuda a dar cumplimiento a este lema que nos hemos programado, planificado para este año. Y la adoración en la iglesia no tiene solamente que ver con la alabanza, también tiene que ver con la oración. No solamente la alabanza nos ayuda a vivir de forma práctica la adoración en la iglesia, también lo es la oración. La oración en grupo, la oración como iglesia la vemos ya en la iglesia primitiva como un elemento clave a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, la elección de Matías como sucesor de Judas. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Orando. Buscaron en oración la dirección de Dios para saber quién iba a ser el sucesor de Judas. Llamaron a dos, entre ellos estaba Matías, y dijeron: Señor, muéstranos tu voluntad. Y se eligió a Matías. Además lo vemos más adelante también, en la elección de Pablo y de Bernabé para ser enviados a Antioquía. ¿Qué hizo la iglesia para enviarles? Estaban orando. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Pablo, todavía Saulo, apartadme a Saulo y a Bernabé para el ministerio que les he llamado. Vemos la iglesia orando para tomar decisiones importantes. Cuando Zacarías, ¿os acordáis de Zacarías? Este hombre que era sacerdote y le correspondía ministrar al Señor en el lugar santísimo. Dice la Biblia que se le apareció a él el ángel para decirle que iba a tener un hijo, Juan el Bautista, quien conocemos como Juan el Bautista. Y dice la Biblia que mientras él estaba dentro y tenía esa experiencia espiritual y recibía esa palabra del Señor, dice la Biblia que en Lucas 1:10 que toda la multitud, todo el pueblo estaba fuera orando al Señor. Entonces démonos cuenta que además de adorar a Dios con nuestras alabanzas, además de enfocar nuestras fuerzas, nuestras emociones, nuestra mente para adorarle a Él, además tenemos la oración como recurso. ¿Para qué? Para recibir dirección de Dios. Por lo tanto, tenemos el reto, hermanos, este año de seguir trabajando para tener auténticos tiempos de adoración a Dios, de alabanza, tiempos de oración, y que como iglesia podamos llevar a cabo el propósito de la adoración. Os dije que el gran mandamiento nos afectaba de dos maneras. Una es en la iglesia y la otra es a título personal, como creyentes. El propósito de la adoración en la vida del creyente, que no, por supuesto, no deja fuera de la vida personal el que debemos alabar a Dios y tener tiempo de oración. Y no os voy a hablar de lo que es tener un tiempo devocional, eso ya lo sabéis, ¿no? Por eso no os lo voy a contar. La importancia que tiene que tengas tu tiempo de oración personal, así como lo tenemos en la iglesia, que también forme parte de tu vida personal. Y la Biblia nos anima constantemente a orar. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 17 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Creo que están estrechamente ligadas estas dos declaraciones que hace este texto. Estad siempre gozosos y orad sin cesar. Si oras, te va a acompañar el gozo. Si pretendes estar siempre gozoso sin la oración, va a ser difícil tarea. Por eso creo que aparecen estrechamente ligados en este versículo. Además dice Efesios 6, 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
¿Y qué decir del ejemplo que nos dio Jesús en cuanto a la oración? Dice la Biblia, levantándose muy de mañana Jesús, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Pero bueno, esto ya lo sabéis, que hay que orar, ¿no? Que hay que orar, que forma parte indispensable en la vida del creyente, y esto es vivir de forma práctica el propósito de la adoración. De la misma manera que como iglesia tenemos la alabanza, la oración como algo práctico, también lo es en la vida personal del creyente. Amar con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, es una declaración que incluye cada área de la vida de la persona. Cuando Jesús dijo esto, no dejó nada fuera de lo que somos como personas. Dijo corazón, alma, mente y fuerzas. Quiere decir que todo nuestro ser debe estar dirigido a la adoración a Dios. ¿Y cómo se puede conseguir esto? Pues si hablamos del corazón, el corazón es donde surgen los deseos y aspiraciones que vienen a nuestra vida. ¿Qué deseos tienes? ¿Qué aspiraciones tienes? ¿De dónde sale eso? Eso sale de nuestro corazón. Por eso Proverbios 4:23 nos dice, nos aconseja que cuidemos el corazón, porque de él fluye la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de él fluye la vida. Así pues, de lo que hay en nuestro corazón surgen nuestras palabras también. Jesús lo dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así pues, ¿por qué es tan importante la oración? Porque es donde descubrimos nuestro corazón ante Dios, porque es donde Dios trata con nuestro corazón. Si queremos verdaderamente amar a Dios con todo el corazón, hay cosas que van a ser evidentes si eso se está dando. Por ejemplo, el uso de las palabras. Si estamos siendo buenos administradores de nuestras conversaciones, puede que estemos siendo tratados muy profundamente de parte de Dios y que nuestro corazón esté encaminado, bien encaminado para amarle cada día más. Ahora bien, si yo digo amo a Dios, pero lo que sale por mi boca no es lo correcto, ese corazón no está amando a Dios como se espera. Por eso Jesús no se dejó nada de lo que somos como personas. Además incluyó el alma. Y entendemos el alma, el lugar donde están ¿qué? Nuestras emociones. Y podemos generar emociones como odio, envidia, rencor, amargura, ira. Sigue pensando emociones negativas. ¿Crees que esas emociones agradan a Dios? ¿Y cómo revertimos esas emociones? Necesitamos la iglesia, necesitamos la alabanza, necesitamos la oración en grupo, necesitamos la oración personal, necesitamos la palabra. Jesús dijo además que debemos amar al Señor con toda nuestra mente. La Biblia nos aconseja constantemente que renovemos nuestra mente, que llenemos nuestra mente con la verdad, con la palabra de Dios. Nuestra mente le gusta divagar, ¿a que sí? A nuestra mente le gusta darle vueltas a cosas, a conflictos que aún no existen, a conversaciones que aún no se han dado, a situaciones que aún no han llegado. Y la Biblia nos aconseja constantemente que renovemos nuestra mente. Romanos 12:2, ¿no? No os conforméis a este siglo, sino renovaos en vuestro entendimiento, ¿vale? En vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Y por último dice Jesús que debemos amar al Señor con todas las fuerzas. ¿Y para qué usamos las fuerzas? Las fuerzas las usamos para trabajar, para hacer deporte, ¿verdad? Para hacer las labores en casa, para hacer cosas. Ahí empleamos la fuerza. Por lo tanto está diciendo Jesús que todo lo que somos, corazón, deseos, aspiraciones, ilusiones, alma, emociones, mente, pensamientos, acciones, todo tiene que ser agradable delante de Dios. Eso es lo que dice el gran mandamiento. Eso es lo que como creyente debemos buscar. Que todo lo que somos como personas, lo que el Señor ha hecho de nosotros, agrade a Dios. Así que ese es el plan del Señor para nuestra vida. Y será necesario un
constante crecimiento en nuestra vida. Si nuestro crecimiento espiritual se estanca, si dejamos de ejercitarnos constantemente en nuestros hábitos espirituales, nuestras emociones nos van a jugar una mala pasada. Si dejamos de crecer en comunión con Dios, en alabanza, en adoración, si dejamos de crecer en el estudio de la palabra, si dejamos de crecer en la intimidad personal, tarde o temprano, tu corazón, nuestro corazón que es engañoso, nos va a jugar una mala pasada. Nuestras emociones nos van a llevar por derroteros que nos van a destruir. Las acciones que vos estás desarrollando, que deberían de ser de buen testimonio, agradables delante de Dios y de los hombres, de repente no van a ser las que Dios espera de nosotros. Por eso, el gran mandamiento es tan importante para nosotros, mis hermanos. Hay un versículo que nos ayuda a recordar de forma muy sencilla lo que es la adoración en nuestra vida. Y voy a hacer algo en esta mañana que os va a ayudar, ¿vale? A recordarlo, a memorizarlo. Colosenses 3:23. Algunos seguramente lo sabéis de memoria. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres. ¿Lo sabéis? Y que no se lo sepa, se lo voy a aprender en esta mañana. Dale a la siguiente, Laura. Vamos a hacer un ejercicio. Muy bien. ¿Quién es capaz de decirlo ahora? ¿Vale? Y todo lo que hagáis, ¿no? Hay unos espacios ahí. Bueno, eso está bastante fácil. Vamos a darle al siguiente, Laura. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿No? Y todo, ¿no? Lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres. ¿Cuál es la cita? Muy bien. Y todo lo que hagáis, hacedlo. Iba a preparar una solo con puntos, pero dije no, o sea, ya va a ser, ¿no? Es una buena estrategia esta para memorizar versículos, ¿vale? Te apuntas un versículo que te quieres memorizar y luego le vas quitando palabras y te ejercitas en recordarlo y luego le quitas 3 palabras más, ¿vale? Y hace muchos años creo que es efectivo, precisamente ante esa dificultad que supone recordar la palabra. No sé cómo llegó a mí un artículo que decía cómo puedes facilitar el recordar los versículos. Y entonces decía que una estrategia que funciona bien en nuestra mente es aprender primero la cita, luego decir el versículo y volver a repetir la cita al final. Y funciona, ¿vale? Os puedo garantizar que funciona. En los grupos de hogar, en los que he estado muchos años, lo hemos intentado implementar. También, para los que son músicos, podéis ponerle música a los versículos. También se pueden aprender. ¿Por qué? Porque la música te ayuda a recordar las cosas, ¿vale? ¿Por qué es tan importante este versículo? Porque viene a resumir lo que el Señor espera de nosotros en cuanto al gran mandamiento. Todo lo que hagáis, pensamiento, alma, mente, corazón, todo, hacerlo para el Señor. Y todo lo que nosotros somos como personas debe agradar a Dios. Ahora bien, hasta aquí posiblemente tú digas, no nos has contado nada nuevo. No pretendo contaros nada nuevo porque todo está en la Biblia, ¿vale? No pretendo contaros en esta mañana nada nuevo. Simplemente retaros a que podamos vivir como iglesia de forma práctica esta gran máxima de Jesús. Pero os tengo una noticia buena y una noticia mala, ya casi llegando al final, ¿vale? Hasta el momento todo ha sido bueno, ¿a que sí? Hasta el momento la noticia ha sido buena. El Señor tiene una visión para nosotros. El Señor quiere transformarnos de adentro hacia afuera, ¿vale? Transformar nuestras emociones, nuestros deseos, nuestra mente, nuestra forma de hacer las cosas. Eso es bueno. Una cosa apasionante en la vida cristiana es que Dios nos hace mejores personas. Que cuando llegas a Cristo te conviertes en una persona mejor. Eres mejor padre, eres mejor amigo, eres mejor hermano, eres mejor hijo, eres mejor esposo, eres mejor empleado. ¿Quién no quiere eso? Pero te tengo una mala noticia. Te voy a decir primero la mala y luego la buena. Mirar cómo lo dice Pablo, porque Pablo nos dice que conseguir esto de lo que estamos hablando es una misión casi imposible. Es una misión casi imposible. Por eso, aunque ahora te suene sencillo, bueno, claro, amar a Dios con el alma, la mente, la fuerza del corazón. Ya está, fácil. Mañana empiezo. Bueno, ahora mismo. ¿No? Y los que lleváis más de 20 años en el Evangelio sabéis que esto no es tan fácil.
que esto es fácil leerlo, que es fácil decirlo, que es fácil enseñarlo, pero lo que es difícil, ¿sabes qué es? Vivirlo. Vivirlo es lo que es difícil. Y esa es la mala noticia. La mala noticia, según dice Pablo en Romanos, dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mientras hablábamos, seguramente tú dirías: es verdad, ¿verdad? Yo voy a coger este camino, si es que es lo mejor. Que lo que yo haga agrade a Dios. Que lo que yo sienta agrade a Dios. Que lo que yo desee en mi corazón sea agradable para Dios. Dice, fácil. Pero dice Pablo, ¿sabes qué? Nosotros queremos hacer el bien, pero no lo hacemos. No está en nosotros hacer el bien, ¿no? Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero es el que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Amar al Señor con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón, es lo que queremos. Pero no está en nosotros. Nosotros sabemos que la palabra dice que las cosas espirituales riñen con las cosas de la carne. Así que tú piensas y dices, sí, qué bueno, vamos a encaminarnos hacia eso. ¿Sabes una cosa? Es misión casi imposible. Nos va a llevar toda la vida trabajar en ello. Cuando tú consigues por fin encaminar tus emociones, tu corazón se va para otro lado. Cuando consigues por fin encaminar tu corazón, de repente tu mente está en otras batallas. Y así, constantemente, nos vamos a encontrar en nuestro desarrollo como cristianos. Por eso es tan importante la oración, la adoración, la palabra, tanto en la iglesia como a nivel personal. Pero no vamos a terminar con una mala noticia, porque no terminamos con una buena noticia, ¿no? Porque Pablo no dice solamente esto. Llegando al final de este capítulo 7 de Romanos, dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí viene la buena noticia. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque Él ha prometido estar con nosotros siempre. ¿Por qué? Porque Él es quien nos ayuda en medio de nuestra debilidad. Porque Él es nuestro socorro. Él es nuestro pronto auxilio. La Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas. Y sabemos que nadie nos ama como Jesús. Su amor cubre muchas de nuestras faltas, de nuestros errores. Nuestra visión, nuestro enfoque, nuestro empeño ha de ser seguir avanzando en conseguir establecer de forma práctica el gran mandamiento en nuestras vidas. Ahora bien, no está en nosotros el hacerlo. Yo llevo 23 años en el Señor y me identifico plenamente con Pablo cuando dice: ¿por qué quiero hacer lo correcto y no lo hago? ¿Por qué sé que tengo que hacer esto y hago exactamente lo contrario? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué si lo he asumido, lo he aprendido, lo quiero llevar a cabo, hay algo en mí que se resiste a hacerlo? Pues dice la Biblia que nuestra carne se va a resistir, que nuestra condición pecaminosa se va a resistir a que nosotros vivamos de forma práctica el gran mandamiento para agradar a Dios en todo, que es lo que el Señor espera de nosotros. Pero la buena noticia es que tenemos a un mediador, que tenemos a un Salvador, que tenemos a alguien que ha prometido estar siempre a nuestro lado, alguien que nos ama, que ha prometido que si nosotros pecamos, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así pues, esto sin íntima comunión con Jesús no es posible. Necesitamos a Cristo para todo, pero más aún, si queremos verdaderamente dirigir nuestras vidas en este tiempo para vivir el gran mandamiento, vamos a necesitar la obra del Maestro en nuestras vidas, su consejo, su compañía, su guía y además su perdón, su ayuda, su misericordia, y que su amor vaya cubriendo nuestras faltas. Pero sobre todo, hermanos, recordar, esto es un proyecto para toda la vida. Como iglesia necesitamos seguir creciendo en alabanza, en adoración. Como personas necesitamos seguir creciendo en integridad. Necesitamos seguir creciendo en comunión con el Señor. Y esto es
el gran mandamiento. Así que me gustaría para finalizar que meditemos brevemente en esto que hemos escuchado en esta mañana. Tenemos una visión como iglesia. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Tenemos una visión práctica para nuestras vidas como creyentes y se llama adoración. Se llama hacerlo todo para el Señor. Todo y no para los hombres. Se llama poner nuestro corazón en manos del Señor. Se llama poner nuestra alma en manos del Señor. Se llama hacer todas las cosas para agradarle a Él. Se llama tratar con nuestro pensamiento para agradarle a Él. Todo lo que somos ha de agradar a Dios. Y quiero que pienses en esto mientras adoramos al Señor.